Hola, muy buenas, bienvenidos a una práctica más. Os voy a explicar cómo se tiene que realizar la práctica número 11. En este caso es una presentación de Google y como estamos viendo el tema de estructuras, pues vamos a hacer una pequeña presentación tan solo de 2 diapositivas en el que vamos a hacer una clasificación de las estructuras. Lo primero que hacemos, como siempre, es crear el archivo o documento en el que vamos a desarrollar la práctica. Para ello, estando en la pantalla principal de nuestro Drive, en nuestra unidad, nos vamos a nuestra carpeta de primero de la ESO o curso 22-23, nos vamos ahora a segunda evaluación, tecnología y digitalización, que es la materia que nos ocupa, y dentro tenemos la subcarpeta con las prácticas de informática. Le daremos a esa carpeta. Dentro de prácticas de informática pues ya tenemos hechas la 8, la 9 y la 10, y en este caso vamos a hacer la práctica número 11. Yo la tengo aquí terminada pues para ver cómo queda, porque me las tengo que hacer antes de explicarosla a vosotros. Nos vamos a Nuevo, nos bajamos hasta Presentaciones de Google y ahora en la parte de arriba, en la esquina superior izquierda, ponemos nuestro nombre de pila, nuestro primer apellido y práctica 11. Le damos a Intro y ya se ha guardado. Si volvemos a nuestro Drive veremos que ahora está aquí sin título, pero ya está actualizado y fijaos, esta es la práctica en la que estamos trabajando. Aquí la tenemos. Bueno, ya tenemos la primera diapositiva donde vamos a insertar el título y vamos a poner nuestro nombre, nuestro curso, nuestro centro y además con una imagen de fondo. Vamos a borrar este cuadro de texto. Donde dice hace clic para añadir un título, el cuadro grande lo borramos, lo seleccionamos y le damos a suprimir. Y en este de aquí abajo lo vamos a desplazar, fijaos, cuando yo paso el cursor encima del borde azul, cuando está seleccionado, aparece una cruceta y con el botón izquierdo puedo desplazarlo a otra zona de la diapositiva. Lo vamos a poner ahí abajo. Y aquí vamos a poner nuestro nombre de pila, primer apellido y nuestro curso. Por ejemplo, primero A, C, D, E o lo que sea. Vamos a aumentar un poco con la barra espaciadora y al final vamos a poner IES Aljada, el nombre de nuestro centro. Bueno, como sabéis que a mí la letra Arial no me gusta mucho, sobre todo para una presentación, voy a reducir el tamaño de este cuadro de texto y le voy a cambiar el tipo de fuente a Pacífico. Vosotros podéis poner la que os guste. Vamos a espaciarlo un poquito, así, de manera que se quede a la izquierda y a la derecha. Eso es, un poquito más para acá. Así. Ponemos el cursor aquí y vamos ajustando de manera que se quede en la posición que nosotros queramos. Con la barra espaciadora, ganando y suprimiendo espacios, ahí lo dejamos. De momento le vamos a dejar este color, pero no sabemos si va a poder mantenerse este color. ¿Por qué? Porque vamos a insertar una imagen de fondo y tiene que haber un contraste entre lo que es el color del texto y la imagen de fondo. Así que de momento vamos a buscar la imagen de fondo. Para poner una imagen de fondo, ojo, no una imagen encima de la diapositiva, sino una imagen de fondo, lo que hacemos es, nos vamos a la pestaña Fondo y le damos aquí a elegir imagen. Podríamos subir una imagen que ya tenemos en el ordenador o si dividimos la pantalla de nuestro ordenador en dos ventanas, la de la presentación de Google y una pestaña de búsqueda de Google en Internet, podríamos arrastrar directamente. Lo que pasa que si estamos trabajando con un ordenador portátil con una pantalla chiquitita, lo de dividir la pantalla en dos pestañas es un poco difícil. Entonces lo vamos a hacer descargando la imagen a nuestro ordenador. Fijaos cómo lo hacemos. Nos vamos a abrir una pestaña de Internet, nos vamos a Google y entonces ponemos cualquier cosa que haga referencia a estructuras. Puede ser puente, una pirámide, un edificio, una catedral, lo que vosotros queráis, pero que tenga que ver con las estructuras. Además, cuando buscamos imágenes, sabéis que tenemos aquí también, si le damos al intro, aquí para buscar, aquí en la opción de herramientas aparece tamaño. Entonces, os recomiendo que utilicéis tamaño grande. ¿Por qué? Porque al insertar una imagen de fondo que tiene poca resolución, al poner la presentación, valga la redundancia, en modo presentación, se puede ver un poco pixelada. Luego nos interesa que las imágenes tengan una buena resolución, como esa que yo tenía anteriormente. Si nos venimos aquí, fijaos, esta imagen aquí me lo dice en la esquina inferior derecha 1600 x 1200. No llega a ser el Full HD, pero bueno, se acerca. Esta nos vendría bien. Así que yo lo que voy a hacer es, con el botón derecho, o si quiero la puedo ver más grande incluso, si pincho sobre ella, la podemos ver en todo su tamaño. Ahí se está cargando.
Vale, aquí estaría, a ver si le vuelvo a dar, fijaos, este es el tamaño que tiene, así que si esto lo insertamos como fondo de diapositiva, pues no es que tenga una resolución ideal, pero por lo menos nos vale. Le voy a dar al botón derecho y le digo guardar imagen como. Le doy guardar imagen como y voy a seleccionar mi escritorio para que me guarde esa imagen. Recordad que vosotros cuando guardáis una imagen en el Chromebook se debe ir a la carpeta de descargas o de imágenes donde vosotros tengáis seleccionado, porque eso se puede cambiar, en principio en descargas o en la carpeta de imágenes. Le damos a guardar y ya la hemos guardado. Tenemos el Golden Gate en nuestro escritorio. Volvemos a la presentación. Vamos a cerrar ya estas ventanas, que creo que no las vamos a necesitar, de momento al menos. Le damos a fondo. Y ahora, en donde dice imagen, elegimos una imagen. Y entonces nos pregunta Google, ¿qué imagen quieres? Pues si es de subir, significa desde el ordenador, porque nosotros estamos trabajando en la nube de Google. Le damos a examinar y buscamos el Golden Gate. En este caso, me carga la imagen y ahora le decimos hecho. Y fijaos, ahí tenemos la imagen como fondo de diapositiva. Ojo, que no es una imagen encima de la diapositiva, porque son cosas distintas. Cuando tú trabajas desde el fondo, la imagen queda, digamos, pegada a la diapositiva y tú puedes escribir encima de ella todo lo que quieras. No se va a mover esa imagen, salvo que la cambies, pero está como fondo de diapositiva. ¿Qué es lo que os decía antes? Mirad los textos, ahora en gris no se ve del todo bien. Pues le voy a cambiar el color y le pongo amarillo. Fijaos que bien se ve ahora, o blanco incluso. Es decir, debe haber un contraste entre el fondo de diapositiva y el texto que está encima. Quizá en amarillo se ve bien. Bueno, pues ese. Ahora vamos a poner el título de la presentación, que son tipos de estructuras. Para ello podríamos insertar un cuadro de texto y escribir sobre él, pero lo que queda más chulo es intentar insertar un wordart. Nos vamos al wordart, que son textos, digamos, una forma un poco más artística, más llamativa. Y escribimos tipos de estructuras. Le damos al intro y fijaos, aparece un texto, digamos, un poco más llamativo de lo normal, ¿vale? Eso se llama word art, arte de las letras. Le podemos cambiar incluso el color de fondo, le podemos poner, por ejemplo, naranja, y podemos también cambiar el color del borde, por ejemplo, azul oscuro. Y fijaos qué chulo queda. Como ya sabéis que a mí Arial no me gusta, voy a seleccionar otro tipo de fuente, por ejemplo, Pacífico. Incluso aquí con el botón derecho también se pueden dar determinados efectos al texto, ordenar, girar, centrar en la página, animar, opciones de formato. A ver, en opciones de formato, fijaos, podemos poner una sombra. Y veis, ha quedado sombreado el texto. Aparece como una especie de sombra sobre las letras, un reflejo, como si hubiera una parte del texto que se está reflejando. Cambiar el tamaño o la posición. Eso ya como vosotros queráis. Lo vamos a dejar de momento así. Lo podemos poner en una posición pues un poquito más, o si queréis incluso lo hacemos más pequeñito para que no interfiera con el resto de la imagen y se vea perfectamente el título. Le vamos ajustando hasta que se quede del tamaño y en la posición que nosotros queramos. Esto es totalmente personal. Bueno, pues vamos ya con la segunda diapositiva. Esta es la primera, que es la más sencilla. Título de la presentación, tipo de estructura, nuestro nombre y nuestro grupo y nuestro centro, y es aljada. Y una fotografía relacionada con las estructuras de fondo de primera diapositiva. Vamos a añadir una segunda diapositiva, le damos al más y nos venimos aquí. Vamos a quitar ahora los dos cuadros de texto, los selecciono y le doy a suprimir o a borrar. Lo selecciono y le doy a suprimir. Y ahora voy a poner como fondo de diapositiva un color degradado. Lo hacíamos también desde la pestaña fondo, nos íbamos a la parte de color y decíamos degradado, es decir, no es un color continuo, es un color que va cambiando, que tiene distintas tonalidades. En unas zonas puede ser más oscuro, en otras zonas más brillante. Pues vamos a darle, a ver este naranjita, así, a ver cómo quedaría. Bueno, pues no está mal. Vamos a utilizar este, pero esto ya es también cuestión de cada uno de vosotros, lo que vosotros queráis, el color que queráis. Y ahora vamos a hacer en esta diapositiva la clasificación, los tipos de estructuras que hemos visto en clase. Pues vamos a ver lo que son las estructuras masivas, laminares, triangulares, entramadas, colgantes y abovedadas. Son 6 grupos. Y vamos a poner el título de cada una de ellas y debajo un ejemplo con una imagen, así de sencillo. Lo primero que hacemos, nos vamos al menú Insertar y le decimos cuadro de texto. Aparece esta cruceta y yo con el botón izquierdo selecciono el área donde quiero escribir. Lo vamos a poner ahí. Y vamos a escribir masivas, que es el primer grupo. Ya sabéis que yo puedo centrarlo
Y además puedo cambiarle el tipo. Le voy a poner Pacífico, pero claro, tiene que estar todo seleccionado. Aquí, Pacífico, ahí está. Ahora, en lugar de insertar otro cuadro de texto, este que ya tengo seleccionado, le digo copiar y pegar. Control C, Control V. Y me ha copiado el texto, el cuadro de texto. Luego me ha copiado también la misma fuente y el mismo tamaño. Y en lugar de masivas, yo voy a poner aquí un ejemplo de estructura masiva. Las estructuras masivas son las que están formadas por grandes bloques pesados, elementos muy resistentes, muy macizos, de gran tamaño. Por ejemplo, una pirámide. Pirámide. Una pirámide de Egipto. Bueno, no tiene por qué ser una pirámide de Egipto, pero una pirámide. Y la pirámide en inglés se dice pyramid. ¿Por qué? Porque ahora vamos a buscarla en openclipper.org, donde hay que hacer las búsquedas en inglés. Lo vamos a dejar así. Bueno, pues esto lo tendríamos que repetir con los otros 5 grupos de estructuras. Entonces, para no tener que estar insertando cuadros de texto y cambiando el texto, yo lo que hago es selecciono los 2 cuadros de texto, le doy a copiar, Control C y pegar, Control V. Y ya tengo aquí otro más. Vuelvo a darle a Control V, pegar, y aquí tengo otro más, porque son 6 grupos. Esto ahora el tamaño y la posición lo podemos ir modificando, ¿vale? Tiene que quedarse más o menos alineado. Y ahora, una vez que tengo los 3 de arriba, pues muy sencillo, voy a copiarlos todos juntos. Fijaos, arrastrando desde esta esquina con el botón izquierdo todos los textos, los selecciono, los 6 textos que tengo. Le digo Control C, copiar, Control V, pegar. Y ya tengo todo lo de abajo. A ver si sabemos hacerlo. Esto, Control C, Control V. Y con el cursor los bajamos, porque a lo mejor arrastrando con el ratón nos da algún problema. Y fijaos, ya tengo los textos de abajo. Pues así de sencillo. Ahora bien, tengo que cambiar porque aquí solo aparece el tipo de estructuras masivas. Ahora hay que poner los distintos tipos de estructuras. El segundo grupo, que hemos visto en clase, son las estructuras laminares. Y como ejemplo, vamos a poner la carcasa del móvil. ¿Vale? Estructuras formadas por paneles que forman carcasas. Carcasa de móvil. O la carcasa de un monitor o de un ordenador, la torre, todo eso son estructuras laminares. Y en inglés, cuidado, porque para nombrar o para llamar móvil, teléfono móvil en inglés, se escribe con B, no se escribe con V, como en el caso del español. Tercer tipo de estructura. Después de las laminares, vimos en clase las triangulares, que están formadas por triangulaciones, ¿vale? Por barras triangulares. ¿Por qué? Porque son rígidas, no tienen capacidad de deformación. No significa que sean indestructibles. Y como ejemplo, vamos a poner una grúa, que en inglés se nombra crane. Cuarto grupo, estructuras entramadas, aquellas que están formadas por interconexiones de elementos horizontales y elementos verticales. Por ejemplo, un edificio, porque tiene los forjados horizontales, vigas, columnas, etc. Edificio. Y esto seguro que lo sabéis en inglés, building. Quinto grupo. El quinto grupo de estructuras era las estructuras colgantes, ¿vale? Que tiene elementos de sustentación con cables, con tirantes, etcétera, con algún tipo de arco. Por ejemplo, los puentes. Puente, en inglés, bridge. Y el último grupo, las estructuras abovedadas. Abovedadas, cuidado, la primera con B, la segunda con V. Abovedadas. Es decir, todas aquellas estructuras que tienen bóvedas o cúpulas. Nosotros vamos a encontrar o vamos a buscar una imagen con alguna cúpula. Cúpula, que en inglés se dice dome. Bueno, pues ya estaría. Ya tenemos la información. Ahora lo único que tenemos que hacer es buscar las imágenes y las vamos a buscar en OpenClipper porque son imágenes con fondo transparente. Pues esto es muy sencillo. Recordad, esto lo vamos a cerrar. Y ahora nos venimos a insertar, imagen, buscar en la web. Ponemos aquí el dominio openclipper.org y ponemos la barra inclinada en este sentido, empezando desde abajo a la izquierda y subiendo hasta arriba a la derecha, y ahora ponemos la palabra en inglés que queremos buscar.
Hemos dicho que de estructura masiva la pirámide. Pues escribimos pirámide. Y vamos a buscar una de las pirámides, por ejemplo esta. Simplemente arrastrando, aquí sí es que no me tengo que abrir una nueva ventana porque arrastro directamente desde la pantalla de presentaciones de Google, la arrastro y la coloco en la posición que me conviene. La está cargando, aparece por ahí. Bueno, pues le damos un tamaño adecuado para que quepa en su casilla correspondiente, en el lugar correspondiente. Estructura masiva, ahí la tenéis. ¿Vale? Después, vamos a borrar Pyramid, seguimos en el mismo dominio, en la misma página, pero ahora escribimos Mobile. Y entonces buscamos, por ejemplo, la carcasa del móvil. Este mismo me gusta. Pues arrastramos con el botón izquierdo y la colocamos en la posición correspondiente. Esto es una estructura laminar, pues lo ponemos aquí, en su sitio. Muy bien, borramos Mobile y ahora buscamos Crane. Aquí tenéis, ¿veis? No toda la grúa tiene estructura triangular, pero las grúas pluma, por ejemplo, que se utilizan en los edificios para elevar los palés de materiales, de ladrillos, de bloques de hormigón lo que sea, tienen siempre estructuras metálicas triangulares. Por ejemplo, aquí lo veis. En esta se ve muy bien. Pues arrastramos y la colocamos. Y ahora ya hacemos el ajuste final. Adaptamos el tamaño y la colocamos en su posición correspondiente. Ahí está. Grúa o crane. Seguimos. Vamos con las tres de abajo. Building. Tenemos edificio y buscamos uno que nos guste. Pues de todas las acciones, fijaos que hay algunas que no son imágenes con fondo transparente en OpenClipArt, pero la mayoría sí lo son. Venga, este hotel me ha gustado. Pues lo traemos para acá. Lo pone siempre en la misma posición cuando arrastramos, pero no pasa nada. Lo colocamos con el tamaño que nosotros queramos. Ahí está. El edificio un poquito más grande. Así, que se vea bien. Un edificio. Entrada no, entramada. Aquí tengo un error. Vamos a escribirlo bien. Entramada. Vamos a revisar el texto. Masivas, laminares, triangulares, entramadas, en plural, para seguir la misma norma que en las otras. Colgantes, abovedadas. Edificio, building, puente, bridge, cúpula, dom, grúa, carcasa de móvil, pirámide. Muy bien. Colgantes. Vamos a buscar en este caso un puente, pero que tenga elementos colgantes, por ejemplo, cables o tirantes, ¿vale? Que soportan el peso. Esta, por ejemplo, podría valer, o esta de aquí. Vamos a arrastrar esta. La arrastramos, la está subiendo al documento. Fijaos qué grande es, pero yo no tengo ningún problema porque le doy el tamaño necesario siempre. La ajusto al tamaño que a mí me conviene. Y ahí tenemos una estructura colgante. Fijaos, estos cables están soportando parte del o el peso del tablero del puente, que es la parte horizontal, y distribuyen el peso a los pilares, a esas grandes columnas que hay metálicas. Y por último, estructuras abovedadas, cualquiera que tenga bóvedas o cúpulas, que son como estructuras semiesféricas. Pues buscamos por DOM. Y fijaos, cualquiera de estas nos valdría. Estos son estructuras abovedadas, ¿vale? Las catedrales, las típicas cúpulas o bóvedas de las catedrales, o incluso un iglú. Un iglú también es una estructura abovedada porque tiene forma de bóveda. Pues mirad, vamos a poner el iglú. Lo arrastramos y lo ponemos ahí. Le damos el tamaño adecuado, lo ajustamos y lo ponemos en la posición correspondiente. Pues ya estaría prácticamente todo. Ya tenemos la clasificación. Fijaos que este me ha quedado un poquito aquí, hay bastante espacio. Vamos a juntar esto si queréis un poquito. Esto también depende un poco de cada uno. Fijaos, lo acercamos un poquito para que no parezca que hay tanta diapositiva vacía. Las diapositivas deben estar, digamos, no debe haber muchos espacios huecos. Deben estar llenas de contenido, ya sea texto, ya sea imágenes, y debe haber un buen equilibrio entre el texto y las imágenes. Yo creo que así quedaría bien. Vamos a ponerlo, antes de nada, en modo presentación, para que ver cómo está quedando. La presentación de título, con nuestro nombre, título, nuestro centro, y al darle al cursor a una tecla, aparece la clasificación de las estructuras. Vale, con el escape, la tecla de escape, volvemos al modo edición. Y ahora vamos a hacer una cosa nueva. Vamos a aplicar una transición entre la primera y la segunda diapositiva, que es una animación visual, un efecto visual al pasar de una diapositiva a otra, y animaciones de entrada para las 6 imágenes que tenemos en la segunda diapositiva. ¿Cómo hacemos eso? Nos colocamos con el cursor, fijaos, le doy a la segunda diapositiva y nos vamos a transición. Aparece un menú a la derecha donde dice nada, que hay un cuadro desplegable, abrimos
y vamos a seleccionar una de las que aparecen por aquí. Yo le voy a dar a cubo, que es una de las que más me gustan, de las que tiene presentaciones de Google. Nos vamos a la diapositiva inicial, le damos a modo presentación y ahora, al darle a una tecla y pasar de una diapositiva a otra, veréis el efecto del cubo. Ahí está, ¿lo veis? Si le doy hacia atrás, vuelve a repetirse la transición, que es un efecto visual al pasar de una diapositiva a otra. Le damos a escape. Volvemos al modo edición y ahora vamos a utilizar unas animaciones de entrada para las distintas imágenes. Cuando yo ponga esta diapositiva en modo presentación no se van a ver las imágenes, las vamos a desencadenar cuando toquemos una tecla. Así que lo que hacemos ahora, vamos a cerrar esto también y ahora seleccionamos la imagen de la pirámide y nos vamos a animar. Y aquí fijaos, aparecen distintos tipos de animaciones. Donde dice fundido de entrada, estoy ahora seleccionando solo la pirámide, lo que haga solo va a afectar a la pirámide. Y entonces le voy a decir, por ejemplo, que haga un fundido de entrada. De momento no vemos nada, lo vamos a dejar hasta el final. Ahora, seleccionamos el móvil, le decimos añadir animación y en el móvil vamos a coger, por ejemplo, entrada por la izquierda. Seleccionamos la grúa, le decimos añadir animación y seleccionamos entrada por la derecha. Esto lo podéis cambiar también, no tienen por qué ser las mismas animaciones, pero yo quiero ver que sabéis aplicar animaciones a las imágenes. Nos vamos a la imagen del edificio, añadir animación y le damos entrada por abajo. Nos vamos al puente, le decimos añadir animación y seleccionamos de las opciones disponibles entrada por arriba. Y finalmente nos vamos al iglú, le decimos añadir animación y desplegamos de las animaciones disponibles y le decimos, pues, por ejemplo, ampliación, una de las que dan. Ya estaría toda nuestra programación, fijaos. En transición de diapositiva me dice que tenemos un cubo al pasar de la 1 a la 2, pero luego animaciones de objetos, que son fundido de entrada, entrar por la izquierda, por la derecha, por abajo, por arriba o ampliación. Y siempre al hacer clic, es decir, nosotros no veremos las imágenes solo cuando las desencadenamos, cuando las activamos al darle clic. Vamos a ver cómo ha quedado, porque esto ya sería el final del trabajo de la presentación. Nos vamos a la primera, le decimos modo presentación, se pone en pantalla completa, primera diapositiva, título, fondo de diapositiva, nombre, curso y nuestro centro. Le doy a una tecla, aparecerá la animación del cubo, la transición entre la primera y la segunda, efecto visual, y no vemos ninguna imagen. Esto es importante cuando alguien que está explicando algo quiere ir dando la información paso a paso al público al que va dirigida la información, a quien está explicando. Entonces voy a explicar ahora las estructuras masivas. Le damos a una tecla y aparece la pirámide. Le damos a otra tecla y aparece el móvil desde la izquierda. Le damos a otra tecla y aparece la grúa desde la derecha. Otra tecla, aparece el edificio desde abajo, el puente aparece de arriba y la cúpula se amplía, desde la nada hasta ampliarse. Y hasta aquí el trabajo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que es un trabajo, una presentación muy divertida. Y ya sabéis que para cualquier duda, pues ahí me tenéis, me podéis preguntar todas las dudas que tengáis y espero que os haya servido. Hasta pronto.